Isabel Castellanos presionó el timbre y retrocedió un paso, contemplando la casa donde había crecido. Una alta valla de ladrillo rojo, macizas puertas con elementos forjados, un césped cuidado sin una sola mala hierba, todo permanecía igual, solo que ella misma hacía tiempo que había dejado de sentirse parte de aquí. Hace 3 años se marchó a otra ciudad, consiguió trabajo en una pequeña agencia de publicidad, alquiló un apartamento y comenzó una vida nueva. Desde entonces, los encuentros con su padre se volvieron cada vez más escasos y breves. Al principio él mismo llamaba, se interesaba por sus asuntos, preguntaba cómo se había instalado, si necesitaba ayuda. Luego las llamadas cesaron, y cuando ella intentaba llamarlo, la madrastra Carmen solía responder el teléfono y contestaba brevemente que su padre estaba ocupado o no se sentía bien. El último mes Isabel no pudo comunicarse en absoluto. El teléfono de su padre estaba inaccesible, nadie respondía a los mensajes, los correos en mensajería instantánea quedaban sin leer. La ansiedad crecía cada día, convirtiéndose en una sorda inquietud que le impedía dormir y no la dejaba concentrarse en el trabajo. Ayer por la noche, sin poder soportarlo más, se subió al coche y condujo hasta aquí, recorriendo durante la noche casi 400 kilómetros. No avisó a nadie de su visita. Simplemente fue, porque no podía seguir esperando y adivinando qué estaba sucediendo. La puerta se abrió casi de inmediato, como si alguien hubiera estado de pie detrás observando por la mirilla. En el umbral apareció Carmen, una mujer de 45 años con cabello teñido color trigo maduro y una manicura impecable. Vestía un conjunto casero de costoso tricot en tono gris ceniza, en su cuello brillaba un fino collar de oro con un pequeño diamante, en su muñeca un reloj de conocida marca suiza. Al ver a Isabel, Carmen no se sorprendió, no se alegró, ni siquiera mostró cortés interés, simplemente arqueó ligeramente una ceja, como si ante ella hubiera aparecido algo inesperado pero completamente insignificante. «Ah, eres tú», pronunció con voz uniforme, casi indiferente. «¿Para qué has venido?» Isabel se desconcertó ante tal recibimiento. Esperaba cualquier cosa, tensión, cortesía formal, incluso un conflicto, pero no esta gélida frialdad, como si ante Carmen estuviera no su hijastra, sino una compañera de viaje casual que se había perdido en una calle ajena. «Quería ver a mi padre», respondió, tratando de mantener la voz tranquila y segura. «Un mes entero sin poder comunicarme con él». «¿Ha pasado algo? ¿Está enfermo?» Carmen guardó silencio durante varios segundos, examinando a su hijastra con expresión indiferente. Luego suspiró pesadamente, como si ante ella estuviera no la hija de su marido, sino una molesta vendedora de seguros de la que era imposible deshacerse con una negativa educada. «Tu padre murió», dijo con naturalidad, sin la menor emoción en la voz. «Hace un mes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un golpe del que era imposible esquivar. Isabel sintió como la tierra se tambaleaba bajo sus pies y un zumbido comenzó en sus oídos. Abrió la boca tratando de decir algo, pero no pudo pronunciar ni un sonido. En su mente pasaron instantáneamente cientos de recuerdos fragmentados, la última conversación telefónica con su padre, su voz cansada, la promesa de venir el fin de semana que nunca cumplió, excusándose en un proyecto urgente en el trabajo. Y ahora. Ya no estaba. Y nunca podría arreglar esto. ¿Qué? Exhaló finalmente, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió? El 28 de agosto, interrumpió Carmen, apoyándose despreocupadamente con el hombro en el marco de la puerta. Ataque al corazón. Sucedió por la mañana, ni siquiera había desayunado aún. Los médicos llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada. Dijeron que fue un infarto masivo, no había posibilidades. ¿Por qué no me avisaron? La voz de Isabel se quebró en un grito. Ni siquiera fui al funeral. No me despedí de él. No lo sabía. Carmen se encogió de hombros, y en ese gesto se leía tal absoluta indiferencia que Isabel sintió como todo se contraía por dentro de rabia e impotencia simultáneamente. La madrastra ni siquiera intentaba aparentar pesar o justificarse.
Simplemente estaba allí mirando a su hijastra como si ésta presentara pretensiones absurdas por un asunto trivial. Intenté llamarte, respondió Carmen sin pestañear, pero no contestabas. Llamé 3 o 4 veces, luego dejé de hacerlo. No había tiempo para eso. Había que organizar el funeral, tramitar documentos, encontrar un notario, resolver asuntos con los bancos. No había tiempo para búsquedas. Y además, tú y tu padre en los últimos años casi no se comunicaban. Pensé que todo esto realmente no te importaba mucho. Esto era una mentira abierta y descarada, y ambas lo entendían perfectamente. Isabel recordaba con exactitud que durante todo el último mes su teléfono había estado encendido y disponible las 24 horas. Ella misma había llamado a su padre decenas de veces, dejado mensajes, incluso escrito al correo electrónico. No hubo ni pudo haber intentos de contactar con ella por parte de Carmen. Pero discutir ahora no tenía ni fuerzas ni sentido, la garganta se cerraba de dolor, ante sus ojos todo se nublaba, en las sienes latía. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Isabel con voz ronca, pronunciando las palabras con dificultad. En el cementerio del sur. Parcela 237. Puedes ir si quieres. Allí todo está bien, aún no han instalado el monumento, pero pusieron una verja y una cruz. Todo decente. Carmen la miraba con algún interés extraño, casi científico, como si observara a un animal de laboratorio y registrara sus reacciones. Necesito saber qué sucedió exactamente, dijo Isabel, tratando de controlarse. Mi padre estaba relativamente sano, se examinaba regularmente, controlaba su presión. ¿Sano? La madrastra sonrió con ironía, y en esa sonrisa sonó algo malvado. Tenía 62 años. A esa edad puede pasar cualquier cosa, especialmente si la persona trabajó como un maldito toda su vida. Los médicos dijeron que estrés, agotamiento crónico, falta de sueño. Ya sabes cómo trabajaba. 14 horas al día, sin fines de semana ni vacaciones. Sí, Isabel lo sabía. Andrés Castellanos dedicó toda su vida al negocio y a construir un imperio. Empresa constructora, terrenos para urbanización, espacios comerciales, una pequeña base de producción. Creó todo esto cuando ella tenía solo 5 años y su madre acababa de morir de cáncer. Después de esa tragedia se volvió aún más reservado, concentrado exclusivamente en el trabajo, como tratando de ahogar el dolor con una ocupación constante. Cuando Isabel cumplió 17 años, se casó por segunda vez con Carmen, que era casi 20 años menor que él y trabajaba en su misma empresa como asistente en asuntos administrativos. Desde ese momento todo comenzó a cambiar, primero lenta e imperceptiblemente, luego cada vez más rápido. Al principio los cambios fueron casi imperceptibles. Carmen era educada, atenta, incluso intentaba establecer relaciones con su hijastra. Pero gradualmente Isabel comenzó a notar pequeños detalles, como la madrastra cuidadosamente la alejaba de su padre, cómo se posponían las cenas conjuntas, cómo se interceptaban las llamadas telefónicas, cómo las conversaciones con su padre se volvían cada vez más cortas y formales. El padre parecía alejarse cada vez más, envuelto en una pared invisible pero muy densa que Carmen erigía metódicamente ladrillo a ladrillo. Cuando Isabel después de la universidad se mudó a otra ciudad, secretamente esperaba que la distancia les ayudara a ella y su padre a acercarse nuevamente, que comenzaran a comunicarse más abiertamente, sin la presencia constante de Carmen. Pero resultó exactamente lo contrario. Los contactos se hicieron aún más escasos, y los últimos 6 meses su padre respondía a las llamadas con monosílabos y distante, como si conversara no con su hija, sino con un socio de negocios poco conocido. Entiendo que ahora es difícil para ti, continuó Carmen, mirando a Isabel con ligera, casi imperceptible condescendencia. Pero la vida, como dicen, continúa. Hay que seguir adelante. Por cierto, ya que de todos modos estás aquí, puedes ir a la notaría y preguntar por la herencia. Tu padre dejó un testamento, todo está oficialmente tramitado. Puedo darte la dirección de la notaría. A Isabel se le cortó la respiración ante la monstruosa osadía de estas palabras. Su padre murió hace apenas un mes,
lo enterraron sin avisar a la hija y Carmen ya hablaba tranquilamente sobre el reparto de la herencia. No necesito la herencia, dijo Isabel entre dientes, conteniendo apenas las lágrimas que pugnaban por salir. Necesitaba a mi padre. ¿Un padre vivo, entiende? Bueno, claro, claro, alargó Carmen, y en su voz sonó claramente la burla. Solo que él no te dejó nada especial, así que puedes no preocuparte por eso en absoluto. Mira. Apenas te enteraste ya corriste por la herencia. Y él solo te dejó un viejo cobertizo, ese mismo, en la casa de campo. Hasta es gracioso, sinceramente. Isabel se quedó inmóvil, sin comprender de inmediato lo que había oído. En estas palabras había tanto veneno, tanto triunfo maligno, que no pudo formular de inmediato una respuesta. La madrastra evidentemente disfrutaba el momento, saboreaba cada palabra. ¿Un cobertizo?, repitió ella. Ajá, exactamente, Carmen sonrió aún más ampliamente. Ese mismo que está detrás del huerto. ¿Lo recuerdas? Una ruina de madera inclinada que debe tener 100 años. El techo gotea, las tablas están podridas. Esa es tu herencia. Todo lo demás, esta casa, el negocio, todas las cuentas bancarias, los coches, la casa de campo, todo es mío. Todo ya está decidido, tramitado y certificado hace tiempo. Lo decía con tal absoluta seguridad, con tal triunfo sin disimular de vencedora, que Isabel comprendió instantáneamente que esta mujer había esperado este momento durante mucho tiempo. Esperó cuando finalmente pudiera decir todo lo que se había acumulado durante años de cortesía fingida. Esperó el momento en que pudiera finalmente pisotear las últimas esperanzas de su hijastra y disfrutar de su humillación. Entonces, mi padre solo me dejó un viejo cobertizo, repitió Isabel lentamente, como probando cada palabra al gusto. Completamente correcto. Puedes llevártelo hoy mismo o mañana. La llave la tengo en algún cajón del escritorio. O simplemente rompe esa cerradura tú misma, ¿qué más da? Ese cacharro ciertamente no lo necesito. Isabel guardó silencio, sintiendo una mezcla de sentimientos contradictorios, ira, dolor, profunda ofensa, pero sobre todo, una sensación de absoluta e indignante injusticia de lo que estaba sucediendo. No por el dinero o las propiedades. El dinero, el negocio, las casas, todo eso le era completamente indiferente. Pero que su padre hubiera muerto y ella no lo supiera durante un mes entero, que la privaran deliberadamente del derecho de despedirse de él, de decir las últimas palabras, que Carmen ahora estuviera frente a ella y abiertamente se burlara, disfrutando cada segundo de su humillación, esto era simplemente insoportable. Bien, dijo finalmente, y su voz sonó extrañamente tranquila y distante, como si hablara otra persona. Ahora iré al cementerio. ¿Dónde está mi padre? Como quieras, es tu asunto. La madrastra se encogió de hombros con indiferencia. Cerró la puerta de golpe, sin siquiera despedirse, sin decir una palabra de consuelo o condolencia. Isabel se quedó de pie frente a la puerta cerrada herméticamente, sin fuerzas para moverse. Lentamente se dio la vuelta y caminó hacia su coche, aparcado junto a la puerta. Se sentó en el coche. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero ni siquiera intentaba secarlas. Simplemente estaba sentada y lloraba, silenciosa, desesperadamente, ahogándose en sollozos, sintiendo como por dentro crecía un enorme vacío negro que nunca podría llenar con nada. Luego respiró profundamente, se secó la cara con una servilleta, arrancó el motor y salió lentamente del patio. Tenía que ir al cementerio. Ver la tumba de su padre. Necesitaba despedirse de él, aunque fuera con un mes de retraso. El camino hasta el cementerio del sur tomó unos 20 minutos. Isabel conducía lentamente, casi automáticamente, sin notar ni otros coches, ni semáforos, ni transeúntes. En su cabeza giraban fragmentos de recuerdos, su padre enseñándole a andar en bicicleta, su padre llevándola de la mano a primer grado, su padre regalándole en su 16º cumpleaños un colgante de oro con grabado. Todo eso fue hace tanto tiempo, como en una vida pasada. El cementerio resultó ser grande, antiguo, con árboles altos y frondosos y estrechos senderos entre las parcelas.
Isabel se detuvo en la puerta principal y salió del coche. El aire de septiembre era fresco y sorprendentemente limpio, las hojas de los árboles apenas comenzaban a amarillear. Pasó por las macizas puertas de hierro fundido y miró a su alrededor desconcertada, sin entender en absoluto hacia dónde ir exactamente en este laberinto de tumbas y monumentos. ¿Necesita ayuda? De repente sonó una voz baja a la derecha. Isabel se volvió bruscamente. Junto a una pequeña caseta, más parecida a una garita ordinaria, estaba de pie un hombre mayor con una chaqueta verde oscuro gastada y una gorra desteñida. Evidentemente tenía más de 70 años, el rostro curtido, surcado de arrugas, las manos trabajadoras, pero los ojos vivos, muy atentos y perspicaces. «Busco la parcela 237», respondió Isabel, tratando de hablar con calma. «Vaya derecho por la avenida central, luego a la izquierda después de la pequeña capilla», asintió el hombre, señalando con la mano la dirección. «Allí enterraron hace muy poco». «Castellanos, ¿verdad?». Ella se estremeció de sorpresa. «Sí, correcto». ¿Lo conocía? El hombre vaciló unos segundos, como sopesando qué exactamente valía la pena decir, y luego asintió lentamente. «Lo conocí. Hace mucho que lo conocía. Era una buena persona. Justa». Isabel le agradeció con un breve asentimiento y caminó en la dirección indicada, acelerando el paso. El corazón latía cada vez más rápido y fuerte, respirar se volvía cada vez más difícil. Entendía que no estaba en absoluto preparada para esto. No estaba preparada para ver la tumba de su padre, para comprender definitiva e irrevocablemente que ya no estaba. La parcela 237 se encontró bastante rápido. Un pequeño montículo fresco de tierra en el que ya habían brotado escasas y aún débiles briznas de hierba. Sobre él se alzaba una cruz de madera severa con una fotografía cerámica de color en marco metálico. Andrés Castellanos la miraba desde esa fotografía seria y tranquilamente, e Isabel sintió como por dentro algo se rompía definitivamente y caía en un abismo sin fondo. Lentamente se arrodilló justo frente a la tumba, sin prestar atención a la tierra húmeda, y cubrió su rostro con las manos temblorosas. «Perdóname, papá», susurró entre lágrimas. «Perdona que no vine a tiempo. Que no sabía. Que no estuve a tu lado cuando morías. Perdóname, por favor». Las palabras se cortaban y confundían, pero continuaba hablando, incoherentemente, desesperadamente, volcando absolutamente todo lo que se había acumulado en su alma durante los últimos años. Hablaba de cuánto lo había extrañado, de cómo intentaba desesperadamente establecer una conexión normal, de cómo no entendía por qué se había alejado tanto y como si la hubiera borrado de su vida. Hablaba de que siempre lo había amado, a pesar de todo, a pesar de la distancia y la frialdad. El tiempo pareció detenerse y perder todo sentido. Isabel no sabía ni controlaba cuánto tiempo exactamente estuvo sentada junto a la tumba de su padre, tal vez 10 minutos, o tal vez una hora entera. «No necesitas el cobertizo, sino lo que hay debajo de él». De repente sonó una voz tranquila muy cerca, literalmente detrás de ella. Isabel se volvió bruscamente, estremeciéndose de sorpresa. Detrás estaba ese mismo hombre mayor, el guardián del cementerio que la había recibido en la entrada. La miraba muy seriamente, completamente sin lástima o condolencia sentimental. Simplemente miraba, como evaluándola. ¿Qué dijo? No entendió, secándose el rostro mojado de lágrimas. ¿Eres Isabel? ¿Isabel?, preguntó él en lugar de responder. «Sí, soy Isabel». «¿Y usted de dónde sabe mi nombre?». El guardián no respondió de inmediato. Lentamente se acercó más, cuidadosamente se puso en cuclillas junto a la tumba y con cuidado puso su palma trabajadora sobre la cruz, como si saludara a un viejo amigo muy cercano. «Tu padre me dijo, si la hija viene sola a la tumba, significa que llegó el momento», pronunció en voz baja, pero muy distintamente. «Si no viene, significa guardar silencio hasta el final». Isabel lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender absolutamente nada. ¿De qué está hablando? ¿Qué momento? ¿De que él no te dejó simplemente un viejo cobertizo? El hombre lentamente se puso de pie, sino lo que está muy cuidadosamente escondido bajo ese cobertizo.
Y solo yo sé exactamente dónde y cómo encontrarlo. Isabel lentamente se levantó de rodillas, sacudiendo sus manos de la tierra adherida. El guardián estaba cerca, apoyándose en la baja verja metálica, y esperaba pacientemente, sin apresurarla con una respuesta. Su rostro permanecía absolutamente tranquilo, pero en sus ojos se leía alguna atención especial, como si estudiara cada una de sus reacciones. Perdone, pero no entiendo en absoluto de qué está hablando, dijo Isabel, tratando de controlarse. ¿Qué cobertizo? ¿Qué hay debajo de él? ¿De dónde sabe sobre mí? Me llamo Vicente Ramos, se presentó, extendiendo la mano. Llevo 10 años trabajando aquí como guardián. Y antes de eso trabajé 23 años para tu padre, primero como conductor, luego ayudando en la casa de campo, arreglando cosas, construyendo. Andrés era una buena persona. Justa. Isabel estrechó su palma seca y callosa, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. El nombre de Vicente Ramos le recordaba vagamente algo. Parece que su padre realmente mencionó hace mucho tiempo a su conductor Vicente, en quien confiaba más que en muchos socios de negocios. ¿Trabajó para mi padre? Repitió. ¿Pero por qué no lo recuerdo? Me fui hace 10 años, explicó Vicente. Decidí que a mi edad cargar cosas pesadas ya era perjudicial, y aquí el trabajo es tranquilo, pausado. Pero no perdimos el contacto. Él a veces venía, conversábamos. Especialmente a menudo en el último año. ¿En el último año? Isabel frunció el ceño. Es decir, ¿cuándo ya estaba enfermo? No estaba especialmente enfermo, Vicente negó con la cabeza. Al menos, los médicos no encontraban nada grave. Pero estaba muy preocupado. Decía que sentía que el tiempo se le escapaba, que había que arreglarlo todo correctamente, para que su hija no se quedara con nada. A Isabel se le cortó la respiración. ¿Entonces su padre pensaba en ella? ¿Se preocupaba por ella? ¿Pero por qué entonces se alejó tanto? ¿Por qué dejó de llamar y responder llamadas? ¿Hablaba de mí? Preguntó en voz baja. Por supuesto que hablaba, asintió el anciano. Todo el tiempo se preocupaba por ti. Decía que su esposa, Carmen, te alejaba de él, que organizaba todo especialmente para que se comunicaran menos. Temía que después de su muerte ella se quedara con todo y te dejara con las manos vacías. El guardián puso la mano en el hombro de Isabel. El cobertizo es solo apariencia, Vicente la miró atentamente a los ojos. Carmen debía reírse de esto y calmarse, decidir que había ganado todo. Y la verdadera herencia está escondida de tal manera que nadie, excepto tú, la encontrará. Tu padre lo pensó todo muy bien. Isabel guardó silencio desconcertada, tratando de asimilar lo que había oído. Esto sonaba casi increíble, como la trama de alguna novela de detectives, y no una historia real de la vida. Pero Vicente hablaba con calma y convincentemente, sin indicio de fantasía o exageración. Cuénteme todo en orden, pidió. Por favor. Tengo derecho a saber. Tienes razón, estuvo de acuerdo el anciano. Vamos a la garita, allí hay té caliente. Hablaremos tranquilamente. Caminaron por la avenida central hasta la pequeña caseta junto a la entrada. Dentro estaba limpio y ordenado, una simple mesa de madera, 2 sillas, un estrecho catre junto a la pared, una tetera eléctrica en el alféizar, algunos libros en un estante. Vicente sacó 2 tazas, preparó té fuerte y acercó una a Isabel. Siéntate, por favor, asintió hacia la silla. Isabel se sentó. Vicente se acomodó frente a ella y guardó silencio unos segundos, reuniendo sus pensamientos. Empezaré por orden, finalmente comenzó a hablar. Hace aproximadamente un año, era fines de septiembre del año pasado, tu padre vino a verme aquí. Se veía cansado, envejecido. Dijo que necesitaba hablar seriamente. Nos sentamos así como ahora, y me contó que estaba muy preocupado por ti. ¿Preocupado? Se sorprendió Isabel. ¿Por qué? Porque veía cómo Carmen gradualmente te alejaba de él, explicó Vicente. ¿Por qué no me llamó él mismo? Preguntó con voz ronca. ¿Por qué no explicó qué estaba sucediendo? Tenía miedo de que Carmen se enterara de todo, Vicente negó tristemente con la cabeza. Ella controlaba su teléfono, revisaba las llamadas y mensajes.
Decía que se preocupaba por su salud, que el estrés era perjudicial a su edad. Pero en realidad simplemente lo mantenía bajo control. Andrés entendía que si intentaba restablecer la conexión contigo abiertamente, Carmen lo arruinaría todo. Por eso decidió actuar de otra manera. ¿Cómo exactamente? Comenzó a prepararse. Vicente bebió té. Entendía que tal vez no tenía mucho tiempo. El corazón le dolía, la presión saltaba, aunque los médicos decían que no había nada crítico. Pero él sentía que había que apurarse. Y entonces ideó el plan con el cobertizo. ¿Con ese mismo viejo cobertizo en la casa de campo?, aclaró Isabel. Exactamente con él, asintió el anciano. Verás, ese cobertizo está oficialmente registrado como una construcción separada, de poco valor, prácticamente no vale nada. Carmen sabía de él, pero nunca le prestó atención. ¿Qué puede haber de valioso en un viejo cobertizo inclinado con techo agujereado? Tu padre mantuvo especialmente esa impresión, no lo arreglaba, no lo pintaba, permitía que las tablas se pudrieran. ¿Y qué hizo? Registró ese cobertizo a tu nombre, dijo Vicente. Hizo una donación, la certificó ante notario, todo absolutamente legal. Carmen se enteró de esto y se rió, consideró que Andrés simplemente quería calmar su conciencia dándole a su hija al menos algo simbólico. Ni siquiera objetó, tanto le pareció gracioso e insignificante. Hizo una pausa, dejando que las palabras llegaran a la conciencia. Isabel esperaba tensamente la continuación. Bajo el cobertizo tu padre hizo un escondite, continuó el anciano. Trabajamos juntos por las noches, cuando Carmen se quedaba en el apartamento de la ciudad. Cavamos un hoyo bajo los cimientos del cobertizo, vertimos una base de hormigón, instalamos un contenedor metálico. El trabajo fue pesado, yo ya no soy joven, pero nos las arreglamos. Todo lo hicimos sólidamente, de manera confiable. ¿Y qué hay en ese contenedor? Isabel se inclinó hacia adelante. Documentos, respondió Vicente. Originales de papeles que establecen derechos sobre parte del negocio que Andrés sacó del circuito general y registró a través de gestión fiduciaria. Contratos sobre terrenos que oficialmente no figuran en la masa hereditaria. Accesos a cajas de seguridad bancarias, no electrónicos, sino antiguos, en papel, con contraseñas y códigos. Dinero en efectivo, una suma bastante grande. Y una carta personalmente para ti. A Isabel se le mareó la cabeza de esta información. ¿Entonces su padre lo había previsto todo? ¿Sacó parte de la propiedad del control de Carmen y la escondió para su hija? ¿Pero por qué no me contó esto en vida?, preguntó. ¿Por qué actuó tan ocultamente? Tenía miedo de filtración de información, explicó Vicente. Si se hubiera comunicado contigo directamente, Carmen podría haberse enterado. Ella los vigilaba a ambos muy atentamente. Podría haber escrito una carta, pero ¿cómo garantizar que llegaría exactamente a ti y no sería interceptada? ¿Correo electrónico? Es fácil de hackear. ¿Una llamada telefónica? Pueden escucharla o grabarla. Andrés entendía todos los riesgos. ¿Y por eso me eligió a mí como intermediario? Nadie me tomaba en serio. Vicente sonrió tristemente. Un viejo guardián en el cementerio, ex conductor. ¿Quién me prestaría atención? Carmen ni siquiera sabía que Andrés y yo seguíamos comunicándonos. Ella pensaba que yo estaba olvidado y borrado de su vida hace tiempo. La opción perfecta para tal asunto. ¿Y mi padre le dio instrucciones?, aclaró Isabel. Sí, asintió el anciano. Instrucciones muy claras. Dijo, si Isabel viene sola a mi tumba, sin recordatorios, sin pistas, significa que vino no por dinero, sino a despedirse de su padre. Significa que me amaba de verdad. Entonces es cuando hay que contarle todo. ¿Entonces me estuvo siguiendo?, preguntó ella. No, Vicente negó con la cabeza. Simplemente esperaba. Andrés murió el 28 de agosto. Hoy es 25 de septiembre. Pasó casi un mes. Vi cómo lo enterraban, vi a Carmen que hacía el papel de viuda inconsolable. Y esperaba, si vendría su hija o no. ¿Pero de dónde sabía que vendría precisamente hoy? No lo sabía, respondió honestamente el anciano.
Simplemente esperaba. Y aquí estás. Viniste sola, sin aviso del notario que debía llegarte solo dentro de una semana. Viniste porque durante un mes no pudiste comunicarte con tu padre y te preocupaste. Esto es exactamente lo que Andrés esperaba. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó ella. Ir a la casa de campo, respondió simplemente Vicente. Te mostraré exactamente dónde cavar y cómo abrir el escondite. El contenedor está protegido con una cerradura mecánica simple, el código del cual solo yo conozco. Después de eso tomarás todo lo que hay allí y harás lo que consideres necesario. ¿Y Carmen? Se enterará de que encontré algo. Litigará, demandará. No podrá, Vicente negó confiadamente con la cabeza. Todo está registrado jurídicamente de manera impecable. Los documentos sobre esa parte del negocio y la tierra están redactados de tal manera que nunca formaron parte de la propiedad ganancial. Esta es propiedad personal de Andrés, adquirida antes del matrimonio o registrada a través de complejos esquemas de gestión fiduciaria. Carmen puede gritar y exigir cuanto quiera, pero la ley está de tu lado. Mi padre realmente lo pensó todo, susurró Isabel. Te amaba, dijo Vicente en voz baja. Te amaba mucho. Y quería protegerte incluso después de la muerte. Simplemente las circunstancias fueron tales que hacerlo abiertamente no podía. Tuvo que actuar en secreto. Guardaron silencio unos minutos, terminando el té enfriado. Isabel trataba de reunir sus pensamientos, de asimilar la magnitud de lo que había descubierto. Su padre no la había abandonado. No la había olvidado. No la había borrado de su vida. Simplemente la protegía de la única manera disponible. ¿Cuándo podemos ir a la casa de campo?, preguntó finalmente. Ahora mismo si quieres. Vicente se levantó. Mi turno termina a las 6 de la tarde, ahora solo son las 3:30. Llegaremos a hacer todo antes del anochecer. La casa de campo no está lejos, unos 40 minutos de viaje. ¿Y Carmen? ¿Y si va allí? Es poco probable, el anciano negó con la cabeza. Andrés decía que ella odia la casa de campo, solo va allí en verano y rara vez. Ahora es finales de septiembre, el clima ya es fresco. Entonces vamos, dijo Isabel decididamente, levantándose de la silla. Salieron de la garita. Vicente cerró la puerta con llave y colgó en ella un cartel: vuelvo en una hora. Isabel lo acompañó hasta un viejo Moskvich azul aparcado detrás de la caseta. Vayamos en tu coche, propuso el anciano. El mío puede no llegar, el motor falla. Se subieron al coche de Isabel. Mientras conducían, el anciano contaba detalles, cómo exactamente él y su padre construyeron el escondite, qué materiales usaron, cuántas noches gastaron en el trabajo. Hablaba con calma, detalladamente, e Isabel entendía que este hombre realmente había sido leal a su padre y cumplía la promesa dada no por beneficio, sino por conciencia. Dígame, de repente preguntó, ¿y no tiene miedo de que lo engañe? ¿De que tome todo para mí y no le dé nada? Vicente sonrió. ¿Y para qué necesito que me des algo? Soy viejo, vivo de mi pensión y el salario de guardián. Me alcanza. No tengo hijos, mi esposa murió hace 10 años. No necesito dinero. Me importa cumplir la promesa dada a una persona que respetaba. Pero aún así, mi padre seguramente previó alguna recompensa para usted. La previó, asintió el anciano. En la carta que está en el contenedor, hay un párrafo separado sobre mí. Pero no sé qué dice allí. Andrés me pidió que confiara en tu honradez. Así que confío. Isabel apretó más fuerte el volante. Entonces su padre creía en su honestidad. Creía que no traicionaría, no engañaría, no actuaría vilmente. Este pensamiento la calentaba más que cualquier dinero. Pronto estuvieron cerca de la casa de campo. Una vieja casa de 2 pisos en una urbanización rodeada de pinos. La puerta estaba cerrada, pero Vicente sacó del bolsillo una llave. Resultó que su padre le había dado un juego de repuesto hace un año. Entraron al patio. Todo se veía abandonado, hojas sin recoger, contraventanas cerradas en las ventanas. Allá, detrás del huerto, Vicente señaló con la mano.
Isabel vio un cobertizo de madera inclinado con pintura descascarada y un techo realmente agujereado. Se veía tan miserable que la idea de algún escondite debajo parecía absurda. Se acercaron al cobertizo. Vicente abrió la puerta con la llave, que se abrió con un chirrido. Dentro olía a humedad y madera vieja. El anciano fue al rincón del fondo, se puso en cuclillas y comenzó a apartar las tablas del suelo. Mira, dijo, estas 3 tablas se quitan. Debajo de ellas hay una placa de hormigón con escotilla. Isabel le ayudó a quitar las tablas. Efectivamente, debajo apareció una superficie de hormigón ordenada y en el centro una tapa metálica con cerradura de combinación. El código es simple. Vicente comenzó a girar los tambores de la cerradura. Tu fecha de nacimiento. Andrés quería que en caso de algo pudieras adivinarlo tú misma. La cerradura hizo clic. Vicente levantó la tapa. Dentro, en un pequeño nicho, había un contenedor metálico del tamaño de una caja de zapatos. Tómalo, dijo el anciano, retrocediendo. Es tuyo. Isabel cuidadosamente sacó el contenedor. Las manos le temblaban. Abrió la tapa y vio documentos cuidadosamente doblados en una carpeta, varios paquetes de billetes atados con gomas, una memoria USB y un sobresellado con la inscripción para Isabel. Tomó el sobre, lo abrió con dedos temblorosos y despegó la hoja. Mi querida Isabel leyó la letra de su padre. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Perdona que no pude protegerte en vida. Perdona que me alejé. Pero sabe que siempre te amé y pensé en ti cada día. Lo que encontraste te ayudará a vivir dignamente. No gastes fuerzas en venganza contra Carmen. Simplemente vive feliz. Y ayuda a Vicente, se lo ha ganado. Te amo. Tu padre. Isabel apretó la carta contra su pecho y lloró en silencio. Estaba sentada en el suelo del viejo cobertizo, apretando contra su pecho la carta de su padre, y las lágrimas corrían por sus mejillas, goteando sobre el papel amarillento. Vicente estaba cerca, vuelto hacia la puerta, dándole la oportunidad de llorar sin testigos. Él entendía que ahora necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Pasaron unos 10 minutos antes de que Isabel pudiera controlarse. Se secó la cara con la manga, cuidadosamente dobló la carta de vuelta en el sobre y la puso en el contenedor. Luego levantó la cabeza y miró a Vicente. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por cumplir la promesa dada a mi padre. No hay nada que agradecer. El anciano se volvió hacia ella. Simplemente hice lo que debía hacer. Andrés era una buena persona, me ayudó en tiempos difíciles cuando no tenía a dónde ir. Estoy en deuda con él. Cuénteme sobre él, pidió Isabel, levantándose del suelo. Cuénteme cómo fue en el último año de vida. Casi no sé nada. Nos comunicábamos tan raramente. Vicente asintió, apoyándose en la pared del cobertizo. En su rostro apareció una expresión de tristeza mezclada con cálidos recuerdos. Tu padre cambió mucho durante el último año, comenzó en voz baja. Antes era duro, decidido, incluso cruel en los negocios. Construía el negocio sin mirar a nadie. Pero en los últimos meses se volvió diferente, pensativo, triste. Entendió, probablemente, que todo lo construido puede derrumbarse en un segundo si hay personas equivocadas cerca. ¿Se refiere a Carmen? ¿Qué entendió exactamente? Isabel se sentó en una vieja caja de madera que estaba junto a la pared. Que ella se casó con él no por amor, sino por cálculo. Vicente suspiró pesadamente. Los primeros años ella jugó el papel de esposa ideal, cuidadosa, cariñosa, comprensiva. Pero gradualmente comenzó a mostrar su verdadero rostro. Primero pequeñeces, exigencias de comprar joyas caras, viajes a resorts, un coche nuevo. Luego más serio, comenzó a interferir en el negocio, exigir participación, insistir en registrar parte de la propiedad prematrimonial a su nombre. ¿Y mi padre aceptaba? Al principio sí, asintió el anciano. Pensaba que era normal, que la esposa tiene derecho a parte de lo que él ganó. Registró a su nombre el apartamento de la ciudad, el coche, una participación en una de las empresas. Pero luego notó cómo ella comenzó a alejarte de él.
Carmen nunca le dijo directamente, no te comuniques con tu hija. Eso habría sido demasiado grosero y habría despertado sospechas. Ella actuaba de otra manera. Cuando llamabas, ella contestaba el teléfono y decía que Andrés dormía, no se sentía bien o estaba ocupado en negociaciones importantes. Prometía transmitir que habías llamado. Pero no lo transmitía. ¿Y mi padre no preguntaba por qué no llamaba? Preguntaba, asintió el anciano. Y ella respondía que habías llamado, pero pediste no molestarlo, que todo estaba bien contigo, que estabas ocupada con el trabajo y la vida personal. Decía que incluso le dijiste que estabas cansada de su excesiva protección y querías vivir independientemente, sin control constante. Pero eso es mentira. Se indignó Isabel. Nunca dije tal cosa. Lo sé. Vicente sonrió tristemente, y Andrés con el tiempo también lo entendió. Pero no de inmediato. Al principio creyó, se ofendió, comenzó a llamarte menos. Y cuando llamaba, hablaba fríamente, distante, pensaba que realmente no querías comunicación. Tú, naturalmente, también te ofendías por su frialdad y también te alejabas. Así se formó un círculo vicioso. Esta mujer metódicamente, paso a paso, destruía su relación, manipulando a ambos, enfrentándolos, disfrutando del resultado. ¿Cuándo entendió mi padre que lo engañaban? Preguntó. Hace aproximadamente un año, respondió Vicente. Accidentalmente se topó con tu viejo diario que dejaste en tu habitación hace muchos años. Leyó varias páginas y entendió qué clase de hija eras en realidad, amorosa, cuidadosa, que lo extrañaba. Esto no coincidía con la imagen que pintaba Carmen. ¿Y qué hizo? Intentó comunicarse contigo directamente, Vicente suspiró. Pero Carmen para entonces ya controlaba completamente su teléfono. Instaló una aplicación que le enviaba copias de todos los mensajes. Cuando Andrés intentó escribirte una larga carta con explicaciones, ella la interceptó y armó un escándalo grandioso. ¿Un escándalo? Sí, asintió el anciano. Lo acusó de que estaba poniéndote en contra de ella, de que intentaba destruir su matrimonio, de que no valoraba todo lo que ella había hecho por él. Lloraba, gritaba, amenazaba con divorcio y demandas judiciales. Andrés no aguantó, tuvo un ataque, la presión subió a nivel crítico. Apenas lo reanimaron. ¿Entonces ella prácticamente lo mantenía como rehén? Preguntó Isabel. Se puede decir así, estuvo de acuerdo Vicente. Después de ese incidente entendió que actuar abiertamente no se podía. Carmen vigilaba cada uno de sus pasos, revisaba el teléfono, controlaba las reuniones, incluso iba con él a los médicos para saber todo sobre su salud. Se sentía prisionero en su propia casa. ¿Pero cómo pudo organizar todo esto? Isabel señaló el contenedor, el escondite, los documentos, el registro de propiedad. Muy cuidadosa y lentamente, explicó el anciano. Andrés tenía personas en las que confiaba, un viejo contador que trabajaba con él desde hacía 20 años, un abogado confiable, un notario comprobado. A través de ellos comenzó gradualmente a sacar parte de los activos del circuito general. Lo hacía en pequeñas porciones para no despertar sospechas. ¿Y Carmen no notó nada? No entendía los detalles del negocio, Vicente negó con la cabeza. Solo le interesaba el dinero en las cuentas y la propiedad visible, casas, coches, joyas. Y documentos sobre terrenos, contratos de gestión fiduciaria, paquetes de acciones en pequeñas empresas, eso no le importaba. Pensaba que todo eso automáticamente le pertenecería después de su muerte como esposa legítima. ¿Pero mi padre lo arregló de otra manera? Exactamente, asintió el anciano. Registró parte de los activos de tal manera que jurídicamente nunca formaron parte de la propiedad ganancial. Después de su muerte estos activos no están sujetos a división entre herederos por ley. ¿Y qué pasa con el testamento? En el testamento oficial que vio Carmen y el notario, solo se indica la propiedad que realmente entra en la herencia, explicó Vicente. La casa, las cuentas oficiales, parte del negocio. Todo eso pasó a Carmen como esposa. Y a ti, el cobertizo, que formalmente no vale nada. Pero en este contenedor están los documentos sobre esa parte de la propiedad de la que Carmen ni siquiera sospecha.
Isabel abrió el contenedor y cuidadosamente sacó la carpeta con documentos. Pasó varias páginas, contratos de compraventa de terrenos, certificados de derecho de propiedad, extractos de banco sobre la existencia de cajas, contraseñas y códigos de acceso. ¿Cuánto hay aquí en total?, susurró. No lo sé exactamente, Vicente se encogió de hombros, pero Andrés decía que esto es aproximadamente un tercio de todo lo que acumuló en la vida. Tal vez incluso más. Suficiente para que vivas dignamente y no necesites nada. Isabel lentamente cerró la carpeta. La cabeza le daba vueltas de la abundancia de información. Su padre no simplemente le dejó una herencia, planeó toda una operación para salvar lo que ganó de las manos rapaces de Carmen. Vicente, ella miró al anciano. En la carta mi padre escribió que debo ayudarlo. ¿Qué quiso decir exactamente? No lo sé, respondió honestamente. No me dijo detalles. Solo dijo que entenderías tú misma cuando leyeras todo hasta el final. Isabel de nuevo abrió la carpeta y comenzó a estudiar atentamente los documentos. Al final encontró otro sobresellado en el que estaba escrito, para Vicente Ramos. Se lo entregó al anciano. Esto es para usted. Vicente tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y sacó una hoja doblada. Leyó en silencio, e Isabel veía cómo por su rostro corrían lágrimas, silenciosa, inaudiblemente. Finalmente terminó, cuidadosamente dobló la carta y la guardó en el bolsillo de la chaqueta. ¿Qué dice allí?, preguntó cuidadosamente Isabel. Andrés me dejó una pequeña suma de dinero, respondió Vicente con voz ronca. Suficiente para que pueda vivir dignamente el resto de mi vida. Isabel puso la mano en el hombro del anciano. Hizo mucho por él, dijo con firmeza. Sin usted este plan no habría funcionado. Mi padre confiaba en usted, y usted justificó esa confianza. Vicente sintió agradecido, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Guardaron silencio unos minutos, cada uno pensando en lo suyo. Luego Isabel se levantó, tomó el contenedor y se dirigió decididamente hacia la salida. Salieron del cobertizo, lo cerraron con llave y volvieron al coche. Isabel llevaba a Vicente de vuelta al cementerio, apretando fuerte el volante y pensando en las próximas acciones. El contenedor con documentos estaba en el asiento trasero, y ella le echaba una mirada de vez en cuando a través del espejo, como temiendo que desapareciera. Todo lo que había sucedido en las últimas horas parecía irreal. Vino a despedirse de su padre y descubrió una herencia cuidadosamente planeada y pruebas de que la habían alejado metódicamente de su ser querido. ¿A dónde irá ahora?, preguntó Vicente cuando se acercaron al cementerio. Primero reservaré una habitación en un hotel, respondió Isabel. Luego encontraré al notario que se ocupaba de los asuntos de mi padre y le mostraré los documentos. Necesito entender cómo registrar todo correctamente para que no haya problemas. El notario se llama Rafael Gutiérrez, sugirió el anciano. Andrés trabajó con él muchos años, confiaba completamente. Gracias, Isabel anotó la dirección en el teléfono. Vicente, déjeme su número de teléfono. Me pondré en contacto con usted cuando resuelva todas las formalidades. Intercambiaron contactos. Vicente salió del coche, pero antes de cerrar la puerta se inclinó y miró seriamente a Isabel. Recuerde lo que le dije, advirtió. Carmen no es de las que se rinden así como así. Igualmente algún día se enterará, luchará, buscará vacíos legales, posiblemente incluso recurrirá a provocaciones. Manténgase alejada de ella hasta que no registre todo oficialmente. Lo intentaré, asintió Isabel. El anciano le hizo un gesto de despedida y se dirigió a su garita. Isabel dio la vuelta al coche y condujo a la ciudad. En el camino se detuvo en el primer hotel que encontró, pequeño pero limpio y decente. Reservó una habitación en el tercer piso, subió, cerró la puerta con todos los pestillos y solo entonces se permitió relajarse. Se sentó en la cama, sacó el contenedor y de nuevo lo abrió. Lenta, atentamente releyó la carta de su padre, estudió cada documento. 3 terrenos cerca de Madrid, registrados a través de gestión fiduciaria. Participaciones en 2 pequeñas empresas de producción que generaban ingresos estables. Acceso a 3 cajas de seguridad bancarias con contraseñas y códigos. Dinero en efectivo,
contó los paquetes, alrededor de 2 millones de euros. Y una memoria USB en la que, según la etiqueta, estaban grabadas todas las contraseñas de cuentas electrónicas y copias de documentos importantes. Isabel insertó la memoria USB en su portátil y abrió los archivos. Su padre realmente lo había previsto todo: tablas con contraseñas, escaneos de contratos, fotografías de documentos, incluso instrucciones detalladas de cómo actuar exactamente después de su muerte. Leyendo estas líneas, imaginaba claramente cómo su padre estaba sentado frente al ordenador tarde en la noche, posiblemente a escondidas de Carmen, y metódicamente anotaba cada detalle, cada paso que debía dar su hija. Isabel cerró el portátil y apretó las manos contra su rostro. Estaba de nuevo lista para llorar, pero se contuvo. Había que actuar, no llorar. Su padre le había dado una oportunidad y no tenía derecho a desaprovecharla. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, estaba frente a las puertas de la notaría. Un pequeño edificio de 2 pisos, el letrero Notario Gutiérrez R. Isabel respiró profundamente y entró. En la recepción detrás del escritorio estaba sentada una mujer de unos 50 años con traje estricto. Al ver a la visitante, sonrió amablemente. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito reunirme con Rafael Gutiérrez», dijo Isabel, «por el asunto de la herencia de Andrés Castellanos». «Soy su hija». La mujer asintió, tomó el teléfono interno y habló brevemente con alguien. Un minuto después asintió a Isabel. «Pase, el despacho a la izquierda por el pasillo». Isabel fue por el camino indicado y llamó a la maciza puerta de madera. Adelante se oyó una voz masculina. Entró. Detrás de un amplio escritorio cubierto de carpetas y documentos estaba sentado un hombre canoso de unos 50 años. Al ver a Isabel, la saludó. «Buenos días. Siéntese, por favor». Isabel se sentó en el sillón frente a él. El notario le pidió presentar el documento de identidad. «La escucho». «Veo que es hija de Andrés». «Sí», confirmó. «Isabel Castellanos. Ayer me enteré de la muerte de mi padre y de que dejó un testamento. También encontré documentos adicionales que guardaba solo para mí». Gutiérrez la miró atentamente y en sus ojos brilló comprensión. «Entonces Vicente Ramos cumplió el encargo», dijo en voz baja. «Andrés me advirtió que era posible tal variante de desarrollo de los acontecimientos. ¿Usted lo sabía?». Se sorprendió Isabel. «No todo», el notario negó con la cabeza. «Andrés no me reveló los detalles de dónde exactamente y cómo estaban escondidos los documentos. Pero me advirtió que si usted aparecía con ciertos papeles, debería certificarlos y ayudar a registrar los derechos de propiedad». «Muéstreme qué tiene». Isabel sacó de su bolso la carpeta con documentos y la puso sobre el escritorio. Gutiérrez se puso las gafas y comenzó a estudiar atentamente cada hoja. El proceso tomó unos 20 minutos. El notario volteaba las páginas, verificaba sellos, revisaba firmas. «Todo está en orden», finalmente dijo, quitándose las gafas. «Los documentos son auténticos, registrados jurídicamente de manera competente. Su padre realmente sacó estos activos de la masa hereditaria. Por lo tanto, no están sujetos a división. Es decir, ¿Carmen no podrá reclamarlos?», aclaró Isabel. «No», respondió Gutiérrez firmemente. «Los terrenos están registrados a través de gestión fiduciaria a otras personas, pero con derecho de transferencia de derechos beneficiarios a usted. Las participaciones en las empresas están registradas en estructuras cuya propietaria de hecho es usted. Todo jurídicamente limpio. ¿Cuánto tiempo tomará el registro?». «Unas 2 semanas», el notario pensó. «Habrá que presentar solicitudes en varias instancias, registrar la transferencia de derechos, obtener certificados. Me ocuparé personalmente de esto. Pero necesitará venir varias veces para firmar papeles». «Bien», asintió Isabel. «¿Y qué pasa con el testamento oficial? ¿Ese en el que solo me tocó el cobertizo?». «Permanece en vigor», explicó Gutiérrez. «El cobertizo realmente es suyo, está registrado legalmente. Carmen recibió todo lo demás que entraba en la masa hereditaria, la casa, los coches, las cuentas oficiales.
Ella no puede impugnar el testamento porque formalmente todo es justo. Pero ¿cuándo se entere de estos documentos? Se enterará solo cuando usted misma se lo diga. El notario se quitó las gafas y miró a Isabel a los ojos. No estoy obligado a informarle sobre la existencia de estos activos. No pasaron por el procedimiento de herencia. Le aconsejo que espere hasta que yo registre todo, y solo entonces la ponga al corriente. Cuando los derechos de propiedad estén registrados a su nombre, ella no podrá hacer nada. Isabel pensó. Por un lado, quería inmediatamente ir a Carmen y arrojarle la verdad a la cara. Mostrarle que su plan fracasó, que su padre fue más inteligente y previsor. Pero por otro lado, Vicente y el notario tenían razón. Primero había que protegerse jurídicamente y solo después entrar en confrontación abierta. De acuerdo, aceptó. Esperaré. Pero dígame, Rafael, ¿y si Carmen de alguna manera se entera antes? ¿Y si intenta impedir? No se enterará si usted misma no se lo cuenta, repitió el notario. Todos los documentos se registrarán confidencialmente. Trabajo con su padre más de 15 años, sé cómo guardar secretos. Lo principal es que usted misma no provoque un conflicto antes de tiempo. Isabel asintió. Discutieron los detalles, qué documentos había que preparar, cuándo venir la próxima vez, cómo comunicarse en caso de preguntas. Gutiérrez le dio un recibo por la recepción de documentos para registro y prometió mantenerla informada de cada paso. Saliendo de la notaría, Isabel sintió alivio. El primer paso estaba dado. Ahora solo había que esperar y no hacer tonterías. Volvió al hotel, llamó al trabajo y pidió una semana de vacaciones sin sueldo. Afortunadamente la dirección accedió. Quedarse en la ciudad y esperar mientras se registraban los documentos parecía la decisión correcta. Los siguientes días pasaron en tensa espera. Isabel paseaba por la ciudad, intentaba leer, veía películas, pero los pensamientos constantemente volvían a su padre, a Carmen, a lo que sucedería cuando saliera la verdad a la luz. Habló varias veces con Vicente, el anciano se interesaba por cómo iban las cosas y cada vez le recordaba ser cuidadosa. El quinto día llamó Gutiérrez. Isabel dijo, tengo noticias. La mayor parte de los documentos ya están registrados. Mañana puede venir a firmar los últimos papeles y en 3 días todo estará listo. Excelente, se alegró. ¿A qué hora venir? A las 11 de la mañana, respondió el notario. Y una cosa más. Hoy vino a la notaría Carmen. Preguntó si usted había acudido a mí por algún asunto. Respondí que no había acudido. Pero me pareció preocupada. Posiblemente sintió algo. A Isabel se le heló el interior. ¿De dónde pudo enterarse? No lo sé, Gutiérrez suspiró. Tal vez simplemente intuición. Tal vez alguien habló de más. En cualquier caso, esté alerta. Tras colgar, Isabel pensó. ¿Será que Carmen realmente sospechaba algo? ¿Pero de dónde? No se había visto con su madrastra desde ese día en que se enteró de la muerte de su padre. No había llamado, no había escrito. Vicente también juraba que había guardado silencio. El notario era confiable. ¿Entonces qué? Esa tarde, cuando Isabel volvía al hotel después de cenar en un café cercano, notó un coche familiar aparcado frente a la entrada. Un todoterreno negro con vidrios tintados, igual al que tenía su padre y que después de su muerte pasó a Carmen. Isabel aminoró el paso, sintiendo cómo se aceleraba el latido del corazón. ¿Será que Carmen estaba aquí? ¿Será que la había seguido? Pasó junto al coche tratando de no mirar en su dirección y rápidamente entró al hotel. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y se acercó a la ventana. El todoterreno seguía en su lugar. Pasaron unos 10 minutos. Luego la puerta del coche se abrió y salió Carmen, con un costoso abrigo y zapatos de tacón alto. Miró el edificio del hotel, sacó el teléfono, marcó algo y se lo llevó a la oreja. Unos segundos después guardó el teléfono, volvió a subir al coche y se fue. Isabel estaba junto a la ventana. Entonces Carmen realmente sabía dónde se hospedaba. La seguía. ¿Pero para qué? ¿Qué tramaba?
El teléfono sonó, número desconocido. Isabel contestó. Sí. Isabel, sonó la voz fría de Carmen. Necesitamos hablar. Mañana, a las 2 de la tarde, café encuentro en la Avenida de la Constitución. Ven sola. Es en tu interés. Y antes de que Isabel pudiera responder, Carmen terminó la conversación y colgó. Isabel no durmió en toda la noche, reflexionando si ir o no a la reunión con Carmen. Por un lado, la madrastra evidentemente tramaba algo, y reunirse con ella a solas era peligroso. Por otro, la curiosidad y el deseo de saber qué sabía o sospechaba exactamente Carmen no la dejaban en paz. Hacia la mañana Isabel tomó una decisión, iría, pero primero iría al notario y registraría los últimos documentos. Que al menos jurídicamente todo estuviera protegido. Exactamente a las 11 de la mañana entró a la notaría de Gutiérrez. El notario ya la esperaba con los papeles listos. Isabel firmó todo lo necesario, recibió extractos sobre el registro del derecho de propiedad del registro. Los documentos oficiales llegarán en 3 días, explicó Gutiérrez, guardando los papeles en una carpeta. Pero ya ahora usted es jurídicamente propietaria de todos los activos enumerados. Nadie puede impugnar esto. Muchas gracias, Isabel le estrechó la mano. Rafael, hoy Carmen me citó a una reunión. Exige que vaya. El notario frunció el ceño. Eso es arriesgado. No le aconsejo reunirse con ella sin testigos. La reunión es en lugar público, en un café, objetó Isabel. Creo que no pasará nada terrible. Simplemente quiero entender qué necesita. Tenga cuidado, advirtió Gutiérrez. Y bajo ninguna circunstancia firme ningún papel que ella pueda ofrecerle. No firmaré, prometió Isabel. A las 2 de la tarde entró al Café Encuentro, un pequeño acogedor establecimiento en el centro de la ciudad. Carmen ya estaba sentada en una mesa bebiendo café. Al ver a su hijastra, no sonrió, solo asintió hacia la silla libre frente a ella. Siéntate, dijo fríamente. Isabel se sentó, poniendo el bolso sobre sus rodillas. La camarera se acercó, pero Carmen la despidió con un gesto. No necesitamos nada. Déjenos. La chica asintió y se alejó. Carmen miró atentamente a Isabel, como evaluando al enemigo antes de la batalla. ¿Crees que soy tonta? Preguntó finalmente. ¿De qué hablas? Isabel trató de mantener la calma. De que llevas casi una semana vagando por la ciudad, Carmen no apartaba la mirada. Reservaste habitación en un hotel, fuiste al notario, te reuniste con algún anciano. ¿Crees que no te sigo? Entonces realmente la había seguido. Isabel intentó controlarse. Eso es asunto mío. ¿Asunto tuyo? Carmen sonrió con ironía. Isabel, no te hagas la idiota. Sé perfectamente bien para qué fuiste a ver a Gutiérrez. Tu padre escondió algo para ti, ¿verdad? Y tú lo encontraste. Isabel guardó silencio, sin saber si admitirlo o negarlo. Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban de rabia. Andrés fue astuto, siseó. Siempre lo supe. Pero pensaba que controlaba la situación. Al parecer me equivoqué. ¿Entonces qué te dejó? ¿Dinero? ¿Documentos sobre alguna propiedad? Eso no te incumbe, respondió Isabel firmemente. Claro que me incumbe. Carmen golpeó la palma sobre la mesa, atrayendo la atención de otros clientes. Todo lo que ganó tu padre en el matrimonio conmigo me pertenece por ley. No todo, Isabel levantó la barbilla. Lo que me dejó nunca formó parte de vuestra propiedad común. Son sus activos personales, adquiridos antes del matrimonio o registrados a través de estructuras independientes. No tienes ningún derecho sobre ellos. Carmen palideció. Unos segundos lo miró con los ojos fijos, luego lentamente se enderezó. Entonces así, dijo con tono helado, puedo impugnar cualquier documento a través de los tribunales. Puedo demostrar que Andrés estaba bajo presión, que lo obligaron a registrar la propiedad, que estaba enfermo y no se daba cuenta de sus acciones. Los litigios judiciales pueden durar años. ¿Estás preparada para esto? Puedes intentarlo, respondió Isabel con calma, pero perderás. Mi padre registró todo jurídicamente de manera impecable.
Tengo todos los documentos, todas las pruebas. Y tú solo tienes ambiciones. El rostro de Carmen se deformó de rabia. Todavía te arrepentirás, Siseo. Encontraré la manera de quitarte todo. Andrés era mi marido, y todo lo que ganó es mío por derecho. Fue tu marido solo en papel. Isabel sintió como por dentro crecía la ira. Lo usaste, lo manipulaste, me alejaste de él. ¿Crees que no sé cómo interceptabas mis llamadas? ¿Cómo le mentías que yo no quería comunicarme? ¿Cómo controlabas cada uno de sus pasos? No tienes pruebas. Carmen se arregló nerviosamente el cabello. Y no las necesito. Isabel sacó de su bolso una copia de la carta de su padre. Aquí. La carta que mi padre me escribió antes de morir. Aquí está todo descrito, cómo lo aislaste, cómo presionaste, cómo intentaste tomar el control de toda la propiedad. Él lo vio todo y lo entendió todo. Carmen agarró la hoja, recorrió con los ojos las líneas y la arrojó de vuelta sobre la mesa. Esto no prueba nada. Delirio de un hombre moribundo. Puede ser. Isabel dobló la carta de vuelta en el bolso, pero es suficiente para que yo sepa la verdad. Mi padre me protegió, incluso después de la muerte. Y tú te quedaste con lo que lograste arrebatar oficialmente. Carmen se levantó, volcando la silla. Varios clientes se volvieron, pero ella no les prestó atención. Demandaré, dijo entre dientes. Impugnaré todo. Demostraré que estos documentos son falsificación. Inténtalo. Isabel también se levantó. Solo ten en cuenta que yo también puedo presentar una denuncia. Sobre que ocultaste la muerte de mi padre. Como heredera no me avisaste. Carmen se quedó inmóvil y en sus ojos brilló el miedo. No te atreverás. Claro que me atreveré, respondió Isabel firmemente. Si intentas quitarme lo que legalmente me pertenece, armaré tal escándalo que no te parecerá poco. Acudiré a las autoridades investigadoras, a abogados, a la prensa. Contaré a todos qué clase de persona eres en realidad. Carmen guardó silencio, respirando pesadamente. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió del café, cerrando la puerta con fuerza. Isabel se quedó de pie, sintiendo cómo le temblaban las manos. Había ganado esta ronda, pero entendía que la guerra aún no había terminado. Al día siguiente Gutiérrez llamó e informó que todos los documentos estaban finalmente registrados y certificados. Isabel oficialmente se convirtió en propietaria de 3 terrenos, participaciones en empresas y cajas de seguridad bancarias. Ahora Carmen realmente no podía hacer nada, la ley estaba del lado de Isabel. Una semana después llegó una carta del abogado de Carmen. Ella de todos modos presentó una demanda en el tribunal, exigiendo reconocer las transacciones como inválidas y reconsiderar la división de la herencia. Isabel contrató a su propio abogado, un especialista experimentado en casos de herencia, quien le aseguró que el caso era desesperado para Carmen y sería cerrado en unos meses. Simultáneamente Isabel cumplió la promesa dada a su padre. Se reunió con Vicente y le entregó el sobre con dinero que su padre había dejado para el anciano. Vicente intentó rechazarlo, pero Isabel insistió. Es demasiado, decía Vicente. Es justo, objetó Isabel. Ayudó a mi padre cuando le era difícil. Me ayudó a encontrar la verdad. Esto es lo mínimo que puedo hacer. El anciano asintió agradecido, sin poder pronunciar palabra. Pasaron 3 meses. El tribunal, como predijo el abogado, rechazó la demanda de Carmen. Todos los documentos fueron reconocidos como auténticos y jurídicamente correctos. La madrastra intentó presentar apelación, pero también allí perdió. Al final se quedó con lo que recibió según el testamento oficial, la casa, los coches y parte del negocio. Pero el control sobre los activos más rentables pasó a Isabel. Carmen intentó continuar la lucha a través de conocidos y contactos, pero gradualmente su influencia se desvanecía. Las personas que trabajaban con su padre, al enterarse de la verdad sobre cómo lo trató, se alejaron de ella. Los socios de negocios rompieron contratos. Incluso los conocidos comunes dejaron de invitarla a eventos. Isabel no se regocijaba. Simplemente seguía viviendo, administrando la herencia recibida de manera razonable y cuidadosa.
Vendió uno de los terrenos, invirtió el dinero en el desarrollo de las empresas que le tocaron de su padre. El negocio prosperó, generaba ingresos estables. Visitaba regularmente la tumba de su padre, traía flores, conversaba con él mentalmente. Le agradecía por haberla protegido incluso después de la muerte, por haber creído en ella hasta el final. Una vez, 6 meses después de todos los acontecimientos, Isabel de nuevo fue al cementerio. Vicente, como siempre, estaba sentado junto a su garita. Al verla, saludó amistosamente con la mano. «¿Cómo estás, Isabel?», preguntó. «Bien», ella sonrió. «Todo gradualmente se está arreglando. El negocio crece, los litigios terminaron. Carmen me dejó en paz». «Eso es bueno», Vicente asintió. «Andrés estaría contento». Guardaron silencio, disfrutando del silencio del día de otoño. Luego Isabel sacó de su bolso un sobre y se lo entregó al anciano. «¿Qué es esto?», se sorprendió Vicente. «Documentos de una pequeña casa en una urbanización», explicó. «La compré a su nombre. Pensé que le sería más cómodo vivir allí. Lugar tranquilo, cerca del bosque, río, aire limpio. Apropiado para una vejez tranquila. Y tiene dinero para no tener que trabajar más en el cementerio». Vicente abrió el sobre, revisó los documentos y negó con la cabeza. «Isabel, esto es demasiado». «Esto es lo que se merece», dijo ella firmemente. «Mi padre confiaba en usted y no lo defraudó. Acéptelo como agradecimiento». El anciano se secó las lágrimas que habían brotado y abrazó fuerte a Isabel. «Gracias, hija». «Gracias». Isabel se fue del cementerio con el corazón ligero. Había cumplido todo lo que pedía su padre. Protegió la herencia, ayudó a Vicente, no se rebajó a la venganza y la maldad. Ahora podía vivir adelante, libre, honesta, dignamente, como quería su padre.